Ya veo que tenemos a 25 personas, 80 se inscribieron para esta actividad, así que nos estamos muy emocionados por tenerlos a ustedes. Yo sé que quizás no todos los 80 se conecten, pero por lo menos si algunos se conectan, pues entendemos que es valioso para nosotros porque pues de alguna manera u otra pues llevamos la información del buen manejo para los pacientes con trastorno de personalidad que sabemos que lo necesitan. Así que mucho gusto. Y muchas gracias por su asistencia a nuestro conversatorio, que está enfocado en el manejo de pacientes con trastornos de personalidad bajo diversos acercamientos. Eh, Mucho gusto para los que no me conocen. Soy el doctor Francisco Ramos, soy psicólogo clínico y profesor de la Ponce Sciences University. Yo soy profesor del curso de psicosis y personalidad de la Ponce Sciences University. Y pues acá en Puerto Rico, pues brindamos estos cursos y muchos más en la universidad. Y muchas gracias a la Ponce Sciences University por darnos la oportunidad de tener este conversatorio y también por apoyarnos abriendo esta clase al público en general, que lo que queremos es que se beneficien de la información valiosa que vamos a estar trayendo hoy. Hoy va a ser un conversatorio, lo que significa es que el doctor Glauco Valdivieso y yo vamos a estar hablando de forma abierta acerca de los temas que nos traen al día de hoy. Y yo creo que es valioso que él tenga la oportunidad de compartir con nosotros también sus conocimientos, porque realmente es una persona muy experta en temas de manejo de trastorno de personalidad. De igual manera, quiero agradecer al doctor Glauco Valdivieso, él es médico psiquiatra, docente universitario, terapeuta certificado TFP por la Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada y la Transferencia, coordinador del Grupo TFP Perú, director médico de IPEP, con formación y docencia en psicoterapia dialéctica conductual y también con formación en psicoterapia basada en la mentalización. La realidad es que su apoyo y colaboración siempre ha sido de beneficios para mí como profesional y lo considero mi amigo. Así que muchas gracias por tu apoyo y espero que tu información y lo que nos vayas a traer, igual lo que vayamos conversando, sea de gran valor para todos nosotros. Hoy básicamente tendremos una conversación, ¿verdad? Con el doctor Blanco de Valdivieso y este servidor, con el propósito de profundizar sobre nuestras experiencias y conocimientos acerca de los manejos para trastornos de personalidad a través del enfoque TFP, DBT, mentalización. Y obviamente la actividad de hoy tendrá una duración de 1 hora y media. Al final tendremos 15 minutos para preguntas, pero queremos darle la libertad de poder expresarse. Si usted tiene alguna pregunta, usted levanta la mano y nos pregunta y conversaremos con usted. Así que pues nada, doctor Valdivieso, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy agradecido por este espacio en donde podemos charlar libremente acerca de este tema que, bueno, ya anteriormente lo hemos conversado cuando nos hemos encontrado en el último congreso de la TFP. Lo hemos hablado también en otros espacios de manera muy fluida y siempre llegamos a las mismas conclusiones de que es importante las diferentes opciones terapéuticas que tenemos hoy por hoy, como las que has mencionado. Eso es así. Ya esta, yo considero esta la segunda parte de nuestra primera conversación, porque ya nosotros a través de la página de IPEP tuvimos una conversación hace un año. Me diste la bienvenida para hablar acerca de la TFP y los enfoques de manejo de trastorno de personalidad. Así que, y te había mencionado ese día que tenía unas ideas y esta era parte de esas ideas, ¿verdad? Para que podamos tener una segunda parte y hoy pues tendremos una segunda parte. La conversación de hoy va a estar siendo grabada y va a ser subida también a las redes sociales de YouTube de Grupo TFP Puerto Rico. Así que pues nada, vamos a comenzar. Me gustaría comenzar con dos preguntas y voy a hacer varias preguntas, pero realmente es como para guiar la conversación y que nosotros podamos fluir a través de ella. Eh, bueno, vamos a empezar con dos preguntas. ¿Qué distingue a los pacientes con trastorno de personalidad de otros pacientes con dificultades de salud mental que no son trastornos de personalidad?
y por qué es necesario esta- que tener acercamientos distintos para estos trastornos de personalidad. Ujú. Bueno, sí, esta pregunta sí es, es muy, muy interesante y quizás una de las más importantes cuando estamos frente a un paciente complicado, ¿no? No sé, quienes estamos aquí en esta sala, si, bueno, tenemos formación como psiquiatra, como psicólogo. Sí, eh, tenemos participantes que son psiquiatras, psicólogos y tenemos los estudiantes del curso también con ok, nosotros. Sí, ok. que son Entonces, estudiantes de psicología que se están formando ahora ah, en su perfecto. doctorado. Genial. Entonces, no es ajeno el pensar de que cada vez que se nos viene a la mente un trastorno de personalidad o el término o un paciente prototípico con trastorno de personalidad, se nos viene a la mente un paciente complejo, un paciente que va a implicar un reto para cualquiera de nosotros, que tengamos o no tengamos experiencia clínica, pero tenemos por lo menos como una referencia de cómo es un paciente clínicamente, cómo se muestra. Y bueno, un paciente con trastorno de personalidad se caracteriza principalmente porque a diferencia de un paciente que, bueno, puede tener otro trastorno otro trastorno psiquiátrico, porque, a ver, un trastorno de personalidad es una condición de salud mental, al igual que las otras condiciones de salud mental alejadas de los trastornos de personalidad, depresión, ansiedad, o sea, ahí tenemos los trastornos del ánimo, trastornos psicóticos, etcétera. Son constructos clínicos que también tienen sus criterios, así como lo tienen los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad se diferencian de este otro grupo de trastornos porque corresponde a un patrón de comportamiento, ¿no? Un patrón de comportamiento que es medianamente crónico a lo largo del tiempo, a diferencia de los otros trastornos psiquiátricos. Y digo esto porque esto es lo que nos va a ayudar a orientarnos de si es que estamos ante un paciente que con este patrón de comportamiento, enfrentando en diferentes circunstancias a lo largo de la vida, a lo largo de diferentes momentos, en un periodo mediano, un periodo largo de tiempo, pues tiene las mismas dificultades para poder relacionarse interpersonalmente con los demás. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de del trastorno límite de personalidad, que está se asocia mucho a la conducta suicida o se asocia mucho a las crisis emocionales, se asocia mucho a la agresividad, la hostilidad, ¿no? O por ejemplo, también el trastorno narcisista de personalidad se caracteriza muchas veces por manifestarse hostilmente frente a la frustración. Y tenemos otros también, otros trastornos de personalidad. Eh, el núcleo de todo esto es su pobre capacidad para relacionarse interpersonalmente de manera crónica y a partir de ahí aparecen estos problemas como un patrón de comportamiento en diferentes circunstancias. No tengo la capacidad de relacionarme sanamente con mi Mi familia, familia, mi con la familia. pareja, con, en los estudios con mis colegas, en el trabajo también con las personas con quien yo comparto un espacio. No me relaciono sanamente en espacios en donde tengo contacto con cualquier otra persona. Entonces, eso es lo que caracteriza a un trastorno de personalidad, un patrón de comportamiento medianamente crónico a lo largo del tiempo que comienza en la adolescencia o en la adultez temprana y que se mantiene constante a lo largo del tiempo en diferentes circunstancias, en las diferentes áreas vitales de cada uno de nosotros. Familia, pareja, estudios, trabajo, amigos, ¿no? Manifestamos estos problemas para entablar relaciones sanamente y profundas en diferentes espacios de nuestra vida. A diferencia, como había mencionado inicialmente, de los otros trastornos psiquiátricos, que bien pueden ser manifestaciones emocionales, cognitivas, conductuales, pero que muchos de estos casos, o bien pueden ser también crónicos, pero se manifiestan de una manera quizás un poco más intensa y como más fuera de la realidad, como el caso de los trastornos psicóticos, o bien los trastornos del ánimo, depresión, ansiedad, trastorno bipolar,
pero que tiene un constructo biológico y que más que todo es episódico y que se manifiesta luego de bueno, tiene también, es multifactorial, ¿no? Tiene causas multifactoriales, pero que se manifiestan de una manera más episódica, muy Ujú. diferenciado a lo que son los trastornos de personalidad. Entonces creo que en este caso debemos de tener en cuenta de que los trastornos de personalidad básicamente tienen que ver con los problemas para entablar relaciones sanamente a lo largo del tiempo y eso va a diferenciar de este otro grupo de trastornos psiquiátricos que bien pueden coexistir también con los trastornos de personalidad. Pero esto pues tenemos que diferenciarlo en cuanto al tiempo que vamos a ver a un paciente. Es muy difícil muchas veces de primera mano poder diferenciar estas dos entidades diagnósticas y es por eso que el seguimiento, la observación de un paciente longitudinalmente nos va a ayudar a ver cómo es en sus diferentes facetas. Sí, y a la vez también algo que, y yo creo que es importante, ¿no? Eh, Recabar esta dificultad en relacionarse, porque, claro, manuales como el DSM habla acerca de dificultades en la identidad, dificultades en los afectos, dificultades en el control de impulsos, pero todo esto, todas esas dificultades en cómo regulo mis emociones, cómo reflexiono sobre la vida, cómo lo estable que yo me identifico a mí mismo como ser humano y lo que es mi identidad de estable y cómo yo percibo establemente a otros va a tener un efecto directo en las relaciones con los demás, Así es. inevitablemente. Así es. Es muy importante esto que mencionas porque, claro, hacía énfasis en la pobre capacidad para funcionar interpersonalmente, porque eso es lo que nosotros vamos a poder identificar de primera mano. Mira, vemos acá un paciente que con nosotros se muestra hostil, pero a la vez también es cierto que en casa, con su familia, también se muestra de una manera bastante hostil. eh, Vemos a un paciente que también nos cuenta que en su trabajo todas las personas tienen un mal concepto de él o de ella, que cuando que va a, bueno, y que haciendo también un recorrido por cómo es que se ha desempeñado en sus estudios, también vemos que las personas con quien se desarrolla, bueno, lo terminan rechazando. Entonces eso ya nos hace pensar de que no es solamente con nosotros, sino que es un patrón de comportamiento en diferentes elementos funcionales o, bueno, diferentes áreas vitales de la vida del paciente. Y es lo que nosotros vamos a identificar de primera mano. Sí. Pero como dices bien, hay un núcleo más allá de eso. No es de que solamente la persona de un momento a otro en la adolescencia simplemente se le ocurrió ser muy hostil y no relacionarse con los demás, sino que hay un problema a nivel de la identidad. Ujú, El núcleo es la alteración en la identidad y que se desprende o se manifiesta en estas dificultades para socializar sanamente con los demás, ¿no? Entonces, estos dos elementos son esenciales para poder considerar de que una persona tiene un trastorno a nivel de su personalidad, ¿no? ujú. Sí, y en cierto aspecto también, eh, ¿verdad? Y voy a hacer un paréntesis acá, ¿verdad? Y nuestro cerebro es muy predictivo y la forma en que nos relacionamos previamente en nuestra historia de vida va a determinar mucho de lo que predecimos de las relaciones futuras y de las relaciones presentes. Mucho de cómo nos relacionamos con los demás implica una predicción, implica cómo esperamos que sean con nosotros, implican cómo esperamos que los demás van a ser, reaccionar y relacionarse con nosotros y cómo nosotros debemos ser con esa expectativa de los demás hacia nosotros. So Sí que en es. cierto aspecto, las dificultades o trastornos de personalidad implican dificultades de identidad que desembocan en predicciones que no se ajustan demasiado a la realidad de lo que los demás pueden ofrecer y son a la misma vez
que es, predicciones acerca de reacciones de ellos mismos que no necesariamente se ajustan del todo a esa realidad, quizás no tan desviadas como la psicosis o esquizofrenia, ¿verdad? Ujú. Eh, que Así es. todavía tiene algún arraigo a la realidad. Los pacientes con trastorno de personalidad tienen un arraigo a la realidad, pero su expectativa de quiénes van a ser los demás usualmente está muy cargada de afectos intensos, de extremos en la identidad y de dificultades marcadas. Así es. Y también tomo estas palabras que mencionas porque la personalidad y en el momento en el que llega a ser un trastorno de personalidad, cuando ya afecta el funcionamiento psicosocial, parte de toda una historia de vida, parte desde diferentes experiencias adversas y diferentes problemas para poder entablar, incluso desde el núcleo más temprano en el que una persona se desenvuelve, que es la familia, Ujú. los amigos o los compañeros en el colegio, o experiencias amorosas tempranas en la pubertad, que genera pues una visión del mundo como un lugar inseguro. Eh, las experiencias de vida, las experiencias adversas que de alguna manera impactan la manera en la que una persona ve el mundo, pues va a ir moldeando esa identidad. Una persona que se ha criado en un ambiente en donde ha recibido constantes invalidaciones, cuando ha querido ser vista por sus padres o ha querido expresar qué tan importante para él o para ella es el que le guste el deporte o que le guste el arte o que comience incluso a orientarse por el mismo sexo. Cosas que de alguna manera pues van apareciendo a lo largo del tiempo y lo va incorporando esta persona a su manera de cómo se refleja y se identifica con el mundo. Pero muchas veces las invalidaciones, el decir, no, tú estás mal por pensar así, o simplemente recibir agresiones porque los padres no aceptan la manera de pensar de sus hijos o cuando sufre bullying en el colegio, o cuando pues ha sufrido negligencia, ¿no? Muchos casos en donde los chicos pues son abusados sexualmente cuando son muy pequeños y los padres ni siquiera hacen lo necesario para poder ayudarlo o escucarlo, para poder sentarse y entender lo que pasó y sintió en ese momento. Entonces, Sí. todos estos elementos van contribuyendo a, eh, a construir una imagen del mundo en la persona, ¿no? De que el mundo es un lugar inseguro, de que el mundo es un lugar rígido, un lugar en donde las cosas deben ser de una manera y no de otra, Ujú. ¿no? Y aparece esto que llamamos intolerancia a la frustración, la inflexibilidad cognitiva, la inflexibilidad emocional, en donde nuestra mente solamente está orientada para dirigirse hacia un lado y no acepta otras cosas. eh, y también lo que llamamos, bueno, desde la mirada psicodinámica, desde la mirada de la TFP, esto que se llama la difusión de la identidad, en donde el mundo pues no acepta valencias opuestas, ¿no? Ujú. O bien tiene que ser de una manera y no de otra. Ujú. Y si las cosas salen muy diferente a como uno espera, pues hay mucha frustración y esa frustración pues mata el alma de uno y por lo tanto aparecen estos comportamientos disfuncionales de agresión, ¿no? Y sí, es muy importante conocer la historia por la que vienen nuestros pacientes, de cómo han sido criados, cómo es que su historia ha hecho que su mente pues tenga esta idea del mundo eh, muy sesgada y amenazante. Sí. Y una de las cosas, y para continuar a la próxima pregunta, una de las cosas que yo hablo a veces con mis estudiantes es que cuando tú vives una vida llena de emociones intensas, ¿verdad? Y muchas veces extremas,
quizás lo único que te mantiene vivo es la esperanza de que exista una vida ideal, ¿verdad? Un otro ideal, un yo ideal. Y a veces esa es la expectativa cuando pacientes como estos se relacionan en las relaciones con otros y cuando esto no se da, muchas emociones muy intensas pueden surgir. Y gracias a esa difusión de la identidad, y yo pienso que la difusión de la identidad también crea una esperanza de que algo distinto a lo que se vivió, a lo que se experimentó, pueda existir en ausencia de todo lo malo que se experimentó, ¿no? Así es. Así que, ¿a qué se debe que es necesario acercamientos específicos para estos casos? Ujú. Bueno, hemos hablado sobre un poco sobre lo que es la difusión de la identidad. Ujú, La difusión de la identidad como pues el núcleo de los trastornos de personalidad desde la mirada psicodinámica. Pero, a ver, también hemos mencionado de cómo es importante el conocer la historia de nuestros pacientes, de conocer de dónde provienen, porque es muy importante para nosotros el poder tener esa mirada amplia de la historia de vida, porque nos va a ayudar a entender su manera de pensar, ¿no? Nos va a poner a nosotros en el lugar de los demás que conviven con ellos, porque, a ver, nosotros cuando comenzamos a tratar a un paciente con trastorno de personalidad, formamos parte también de esta dinámica con una persona más que acaba de conocer y que muy probablemente eso que esta persona vive en su mundo externo, su mundo cotidiano, lo va a expresar de la misma manera con nosotros, porque nosotros somos digamos, somos un brazo más de su mundo interno. Somos una relación nueva en su vida. Por lo tanto, eso es algo valiosísimo porque vamos a nosotros a observar la réplica de sus comportamientos disfuncionales, pero con nosotros en una relación terapéutica. Eh, Probablemente una persona que esté en una isla sola, ¿no? Sin relacionarse con los demás, sin que haya personas y que solamente conviva. Tenemos esto de la película, no sé si se acuerdan, el Náufrago, ¿no? Una sí, persona que no se relaciona con otros, es muy poco probable que tenga un trastorno de personalidad, porque el trastorno de personalidad se caracteriza por este patrón de comportamiento en la manera de cómo se relaciona con los demás. Entonces, parto de ahí porque las terapias basadas en la evidencia tienen que ver con la manera en cómo el terapeuta, haciendo una relación nueva con el paciente, va a moldear sus comportamientos. Y para eso tenemos, eh, bueno, mencionaste inicialmente tres terapias importantes, y bueno, yo podría hablar sobre estas porque, bueno, las conozco, las sigo conociendo y las sigo incorporando en mi vida diaria y también con mis pacientes, que son la terapia dialéctica conductual, la terapia basada en mentalización y la terapia focalizada en la transferencia. Estas tres terapias son de las más importantes que conocemos hoy por hoy, de las revisiones sistemáticas con metaanálisis, de diferentes revisiones de literatura, en guías de práctica clínica, que desde el 2009 para adelante se han mantenido en esa carrera por generar mayor evidencia sobre su aplicación a los trastornos de personalidad, en especial el trastorno límite de personalidad. Entonces, estas son de las tres terapias más importantes. Y lo que podemos ver de estas tres terapias es que el elemento común es de que ayuda a largo plazo, a mediano y a largo plazo, el mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. Solo que de diferente manera, cada una tiene su base teórica y tiene sus diferentes estrategias que se ajustan a un paciente, a un, digamos, a un perfil clínico especial, ¿no? Em, Muchas veces hemos hablado sobre esto, de que para algunas personas les hace mucho más
es mucho más fácil el aplicar cierta terapia, como por ejemplo la terapia dialéctica conductual, y no tanto la terapia focalizada en la transferencia o no tanto la terapia basada en mentalización, porque cada terapia también se va a ajustar a la manera de ser del terapeuta. Hay Yes. algunos que son un poco más frontales, un poco más directos en su manera de intervenir a un paciente. Hay algunos terapeutas que también son un poco más pasivos o un poco más aguantadores para el momento en donde van a intervenir y expresar cuál es su interpretación acerca de un comportamiento en especial del paciente. Hay algunos otros que son muchísimo más empáticos y tratan de ser mucho más curiosos en comprender el mundo interno del paciente y eso se refleja también en sus intervenciones. Entonces, también estas opciones terapéuticas se ajustan a la manera de ser de cada terapeuta, ¿no? Entonces, como una introducción. No sé si te gustaría que pasemos a ver cada una de estas, Sí, Francisco, no sí, sé. sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a entrar. Mm, Y me gustó lo que dijiste acerca de las diferencias en personalidad, porque, claro, es importante entender que no toda terapia es para todo paciente, pero también no toda terapia es para todo terapeuta, exacto. ¿verdad? Hay terapias que a veces no se ajustan a nuestra personalidad y lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y se nos hace muy difícil, ¿verdad? Así es. Eso que es Sí, por importante lo hacer esa tanto son. diferenciación. Ujú. Sí, sí, disculpa, claro, eso que mencionas es importantísimo porque también las terapias basadas en la evidencia han generado sus propios protocolos para poder medir si es que uno realmente está aplicando la terapia, Eso es así. ¿no? Que se les llama pues estas escalas de adherencia a la terapia porque sí, toda terapia pues necesita un proceso para ir aprendiendo todos los elementos teóricos y que también te ayuda a medir y a asegurarte de que eh, todas las técnicas se estén aplicando adecuadamente con el paciente, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar. Ujú. Cuéntame de ello. Bueno, mencionaba inicialmente la terapia dialéctica conductual. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos escuchado acerca de esto ya, porque últimamente en redes sociales, en diferentes, en diferentes, ay, disculpe un ratito, voy a acá cambiar mi vista. Ya, ok. Entonces hemos visto en redes sociales que se promocionan muchos cursos sobre terapia dialéctica conductual. Tenemos a lo que es una institución pues, dirigida para toda Latinoamérica, que nace que es un brazo de lo que es el Instituto de Marsha Linehan, que es la creadora de la DBT. Em, y bueno, la terapia dialéctica conductual es una terapia cognitiva de tercera generación lo que es llamada es una de las terapias contextuales, así como lo es también la terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítica funcional, que son pues un grupo de terapias de tercera ola, contextuales, terapias de cognitivas de tercera generación, pues que tienen modificaciones, son integrativas, vamos a llamarlo así, porque es un término que es apropiado, es una terapia integrativa de diferentes elementos que escapan a lo tradicional, como es la terapia cognitivo-conductual como la conocemos. Entonces, esta es una terapia basada en la evidencia y se puede decir que es la terapia con mayor evidencia que se tiene hasta el momento en las revisiones sistemáticas, en las guías clínicas, para lo que es el manejo del trastorno límite de personalidad. ¿Ok? Pero especialmente sus hallazgos básicamente están dirigidos a lo que es la conducta, a disminuir en especial la conducta suicida, a disminuir las crisis emocionales y que también se ha visto en pacientes que luego de 12 meses y que se les hace seguimiento hasta un año adicional, pues se ha visto de que puede esto impactar en la reducción de los reingresos a las hospitalizaciones o a las visitas a unidades de emergencia en los diferentes contextos clínicos, ¿no?
Entonces, si hay una evidencia sólida en ese aspecto. Entonces, la terapia dialéctica conductual se basa en la teoría de la teoría biosocial de Marshall Linehan. ¿Qué quiere decir esto? De que eh, cada persona a lo largo del tiempo tiene un elemento biológico que es, digamos, adquirido por parte de nuestra herencia y que pues de manera temprana puede también eso marcar la manera en cómo se van a expresar emocionalmente nuestras formas de enfrentar el mundo. Por ejemplo, este elemento biológico que tiene que ver con la vulnerabilidad biológica y que va a marcar nuestro temperamento como esa tendencia de acción o esa tendencia emocional frente a situaciones estresantes, que es lo primero que va a saltar en nosotros, es la vulnerabilidad biológica. Y la vulnerabilidad biológica pues tiene que ver con problemas perinatales, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de nuestra madre que tanto ha contribuido a nuestro cuidado, ¿no? Que tanto ha contribuido a su salud materna. ¿No? Si es que han habido antecedentes perinatales, si es que la madre ha sufrido algún tipo de violencia cuando estaba embarazada de nosotros, ¿no? Si es que ha habido, por ejemplo, un trauma temprano, abuso sexual, negligencia, abuso físico en los primeros años de nuestra vida. Y menciono esto como algo biológico porque hoy por hoy se conoce de que las experiencias adversas tempranas afectan cerebralmente, ¿no? Nos afecta cerebralmente, por lo que es la epigenética, ¿no? El impacto del abuso temprano de las experiencias adversas, pues se ha visto que en los estudios, pues altera nuestro funcionamiento y nuestra estructura cerebral, en especial las zonas que regulan nuestras emociones y aquellas que tienen que ver con el vínculo social, ¿no? Entonces, los diferentes elementos biológicos, incluso la genética, la herencia, eh, van a contribuir a este primer elemento que es la vulnerabilidad emocional. ¿Y cómo se va a manifestar? Pues eh, va a ser de que haya una mayor intensidad en la manera en cómo se expresan nuestras emociones, va a haber una mayor reactividad frente al estrés y un lento retorno a la calma. Estos son elementos biológicos que van a marcar nuestra forma de cómo vamos a regularnos emocionalmente de manera, digamos, de manera inmediata. Pero por otro lado está el elemento del contexto, ¿no? Este otro lado que está en transacción con nuestros antecedentes biológicos, que es el contexto. El contexto en el que nos criamos, el contexto en donde nuestras motivaciones, nuestros gustos, nuestras preferencias son rechazadas por los demás. Y en ese caso, el contexto, pues, tiene que ver con la invalidación, ¿no? Con el ambiente invalidante. Entonces, una persona que ya tiene un componente de impulsividad, un componente de expresión emocional intensa y que se cría en un ambiente en donde hay rechazo, hay más abuso, sufre bastantes invalidaciones, va a una escuela y lo que recibe es bullying de sus compañeros. O pasa por algún tipo de violencia por parte de ellos y acude a sus padres y sus padres lo que les dice, bueno, no es para tanto. ¿Por qué te molestas por eso? ¿Por qué te preocupa el que te estén molestando? Lo que tú debes simplemente es tratar de ignorarlos o simplemente hacerte más fuerte y, bueno, responderles con la misma violencia como ellos te tratan a ti. Son diferentes muestras de invalidaciones en donde no se le da un espacio protector al niño, al adolescente, y por lo tanto, ahí es donde se va construyendo una idea de que el mundo es un lugar peligroso, un mundo terrible. Entonces, estos dos elementos, lo biológico y el contexto, se juntan, transaccionan
Y ahí es donde aparece este elemento de lo que es la desregulación emocional. Ujú, Esa pobre capacidad para poder regularte emocionalmente ante situaciones estresantes y que naturalmente aparece muchas veces desde la adolescencia. ujú. Pero cuando esta desregulación emocional no tiene esta capacidad de flexibilizar, de poder adaptarse a las situaciones estresantes y se mantiene intensa a lo largo del tiempo y de las diferentes etapas del crecimiento de la persona, entonces, y afecta aún más el funcionamiento psicosocial, y estamos hablando de que se puede evolucionar a un trastorno de personalidad, en especial el trastorno límite de personalidad. Entonces, esto es lo que nos propone Marshall Linehan, ¿no? El elemento biológico, el elemento contextual. Entonces, a partir de ahí, Marshall Linehan se dio cuenta de que eh, no basta solamente con ser un elemento de contención para un paciente y escucharlo, 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 sino que también uno le pueda dar ese espacio carente de su vida diaria como es la validación. El validar es un elemento fundamental de los seres humanos porque nos abre un canal de comunicación tremendo y nos ayuda a tener confianza en un otro. El que nosotros como terapeutas adoptemos la postura de la validación nos va a ayudar a que el paciente se sienta en un espacio de comprensión seguro y que pueda ser el primer paso para que se pueda abrir ante nosotros. Los pacientes constantemente ven agresión en los demás. Muy probablemente también lo vean con nosotros cuando estamos en un primer contacto. Si es que no adoptamos una postura diferente a la que han sido tratados a lo largo del tiempo, pues ahí es donde de donde va a partir la efectividad de una terapia, ¿sí? En este caso la DBT. Y bueno, pues Marshall Linehan a partir de ahí propone diferentes estrategias, lo que son las habilidades. Habilidades que son en cuatro núcleos que ella determina de que la persona está fallando en su manera de relacionarse en el mundo, como es la regulación emocional, ¿no? Para eso hay habilidades de regulación emocional. Hay lo que son habilidades de conciencia plena o lo que es el mindfulness, ¿no? Porque también la terapia basada en mentalización tiene mucho de mindfulness y Marshall Linehan en su desarrollo de esta terapia pues practicaba mucho de mindfulness y de lo que es la filosofía Zen que Sí, incorporó a la terapia cognitivo-conductual porque también pues tiene una base conductual bastante desarrollada la DBT. También hay habilidades habilidades de efectividad interpersonal y también lo que son habilidades de tolerancia al malestar, que son habilidades para poder contener emocionalmente a estos pacientes que inicialmente cuando entran en una terapia pues están constantemente viviendo crisis, pero para poder yo avanzar en el desarrollo de la terapia, pues yo tengo que tener un paciente regulado y que por lo menos tenga ciertas estrategias para poder contenerse porque si no la terapia no apunta hacia ningún lado. Si es que el paciente aprende a poder regularse, a poder tolerar la frustración, a poder poner de manifiesto las estrategias que van a prevenir las crisis suicidas, entonces va a ser mucho mejor para ir avanzando a los siguientes pasos de la terapia, ¿no? Entonces creo que a grandes rasgos esto es la terapia dialéctica conductual. No sé si me explayé mucho, no sé si no, está no, no, siendo algo muy confuso. claro, muy claro. Y yo pienso que en parte, eh, yo creo que encapsulaste bastante bien lo que implica. Si alguno tiene dudas, puede hacer preguntas, ¿no? En el chat y en el camino o al final, Claro, podemos contestar. así es. Entonces, luego de esto, bueno, es importante pues hablar sobre lo que es bueno, antes de pasarme a las otras terapias, eh, los estudios que han evaluado en el tiempo la efectividad de la DBT, como había mencionado inicialmente, principalmente mide lo que es la conducta, en especial la conducta suicida. Entonces, si es que hablamos de alguna terapia que ha tenido evidencia suficiente para la conducta suicida, pues
la DBT encabeza esa lista porque pues se nutre de diferentes protocolos. Y hoy por hoy la DBT no solamente trata del trastorno límite de personalidad, sino también la conducta suicida, ajena también al trastorno límite de personalidad, sino de cualquier otra, de cualquier otra entidad diagnóstica. También hay protocolos, adaptaciones de la DBT aplicada para el trastorno de estrés postraumático, para las adicciones, para los adolescentes, para niños, y también para lo que es la DBT en las escuelas. Entonces, la DBT ya se ha convertido como una especie de eh, como una vía, ¿no? Una vía de tratamiento para diferentes elementos en donde la regulación emocional puede también estar teniendo ahí un lugar que ver. Pero no todo es perfecto. La terapia dialéctica conductual, si bien es cierto, ayuda mucho en la conducta suicida, también los estudios tienen muchas carencias y es, por ejemplo, el evaluar los efectos a un plazo mucho mayor del que se suele pues, evaluar, ¿no? Quizás a los 2, 3 años, 4 años, 5 años. Y por lo tanto, la terapia dialéctica conductual hasta el momento no tiene una evidencia suficiente para lo que es el manejo de la función reflectiva, ¿no? Claro. Que esto más bien se nutre, sí, principalmente de este otro grupo de terapias que vamos a hablar, que son las terapias psicodinámicas. Ujú. Entonces, quiere decir que pacientes, pues, en un periodo temprano pueden mejorar conductualmente con la conducta suicida y, pues, uno puede asumir que todo está bien con este paciente. Pero a largo plazo, si es que no hay un trabajo profundo a nivel de la identidad, pueden aparecer otros tipos de comportamientos disfuncionales. Entonces, ahí es donde viene este otro grupo de terapias, que es, por ejemplo, bueno, me gustaría hablar ahora sobre la terapia basada en la mentalización, eh, bueno, y luego la terapia focalizada en la transferencia, que no son, estos son dos terapias psicodinámicas que también tienen evidencia, están en segundo y en tercer lugar, así como los he mencionado hace un momento, en ese mismo orden, en cuanto a la evidencia. Y bueno, la terapia basada en mentalización es una terapia basada en la evidencia psicodinámica que se basa en la teoría de la mente, ¿no? Se basa en los conceptos de apego, en los vínculos tempranos también, y que pone de manifiesto la capacidad baja que tienen las personas para mentalizar desde temprana edad y que a partir de ahí se va a traducir en los problemas relacionales que tiene a lo largo del tiempo. ¿Qué es mentalizar? Mentalizar es la capacidad que tiene cada persona para poder reconocer, entender, comprender los estados mentales en términos de deseos, intenciones, motivaciones, emociones, pensamientos, ¿no? Conductas de la otra persona, ¿no? Es decir, y esto, ojo, que es muy, muy diferente a lo que es la empatía. La empatía está orientado más que todo en un término más emocional, pero la mentalización tiene que ver con algo mucho más allá. La capacidad de comprender de por qué una persona tomó cierta decisión, ¿no? ¿Por qué esta persona ha construido una imagen del mundo de esta manera? Y para ello, lo que se propone en la terapia basada en mentalización es tener una mente curiosa, de que el terapeuta adopte una mente como que lo que se le conoce el not knowing stance, ¿no? Sí. Una postura del no saber y por lo tanto el ser curioso en preguntar todos los elementos detrás de un comportamiento, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a ser humildes en primer lugar y también a conocer el contexto del paciente que lo llevó a tomar cierta decisión. Y eso es importantísimo porque también se promueve a partir de ahí lo que es la validación empática. También algo parecido a lo que se ve en la terapia dialéctica conductual. Tiene mucha similitud. Y también la terapia basada en mentalización, pues
ha reconocido esto como algo esencial, porque vamos a ser nosotros quienes le vamos a dar esa posibilidad de confiar a un paciente que pues ha venido sufriendo muchísimo en su manera de relacionarse. Pues una persona que no ha aprendido a poder, no ha aprendido a socializar sanamente, o que ha pasado por diferentes invalidaciones y que los padres han sido negligentes y que los amigos lo molestan y que no tratan de entenderlo. Entonces está viviendo diferentes ataques y no se abre libremente al mundo, pero vamos a ser nosotros quienes con una postura curiosa, con una postura validante, una postura respetuosa, vamos a tratar de entender ese mundo del paciente, pero siendo nosotros ese elemento que los va a volver a vincular con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Hay diferentes técnicas que van a promover la capacidad de mentalizar en nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Hay diferentes dimensiones que, bueno, dentro de la misma técnica vamos a tratar de balancear una dimensión o bien afectiva, una dimensión cognitiva, una dimensión orientada en el self y otra orientada en los otros. Una dimensión orientada a la externalización y otra al mundo interno. O sea, hay diferentes formas de cómo hay intervenciones que, con nuestros pacientes que van a ayudar a que el paciente mentaliza y se entiende también a sí mismo, porque es como hay una ruptura de la identidad en donde el paciente ni siquiera sabe el por qué hace las cosas que hace. Entonces nosotros también lo ayudamos a mentalizarse a uno mismo para que también aprenda luego a mentalizar a los demás. No sé si hasta aquí fui claro con esto, con estos conceptos de la terapia basada en la mentalización. Entonces, la terapia dialéctica conductual se basa en la teoría de la teoría biosocial de Linehan. La terapia basada en mentalización se basa en lo que es la teoría de la mente, en lo que son los conceptos del apego, y que fue también desarrollado, bueno, y sigue siendo desarrollado cada vez más por Anthony Bateman y por Peter Fonagy, que son pues psicoanalistas, que son los dos desarrolladores de esta terapia, que también ha ido expandiéndose también a otros diagnósticos. O sea, aparte con lo que es el trastorno límite de personalidad, pero hoy por hoy ya tiene diferentes alcances e indicaciones terapéuticas para lo que es el autismo, los trastornos de conducta alimentaria. eh, También tenemos lo que es orientado para lo que son familias, ¿no? También tenemos sus alcances para el trastorno antisocial de personalidad, ¿no? Y que de hecho esto en el trastorno antisocial de personalidad es algo muy revolucionario, porque estos estudios que se están haciendo también más en la aplicación de su efectividad, se aplica pues en un buen número de personas encarceladas, y que de esa manera confiablemente se pueden ver estos resultados, ¿no? Y bueno, sí, lo bueno es de que así como también, y bueno, se me pasó el mencionarlo en la terapia de la idea conductual, como también la terapia de la idea conductual tiene un formato grupal, es un modelo de tratamiento integral con diferentes modalidades de tratamiento, que es el grupal, la terapia individual, el abordaje de la familia y tratamientos secundarios como son el tratamiento farmacológico, nutricional y demás. Así también la terapia basada en la mentalización tiene un formato grupal, ¿no? Un formato grupal, y que esto también nos ayuda a tener la idea de que pues las terapias basadas en evidencia para trastornos de personalidad no son terapias que solamente son individuales, o sea, una modalidad de terapia individual, sino que debido a la naturaleza de estos pacientes y sus pobres capacidades para vincular, pues los formatos grupales son esenciales. Y estas son similitudes que se tienen entre la DBT y la MBT, ¿no? Esto Y como estaba viendo también que la MBT, este acercamiento a los pacientes con trastornos antisociales es revolucionario, porque como tú dices,
porque antes se pensaba que no existía terapias para ellos o ella y que eh, muy pocos acercamientos terapéuticos habían demostrado algo de efectividad con estos casos. Así es. Así es, tal cual. Y también se están haciendo protocolos y para seguir ampliando la evidencia para lo que es el trastorno narcisista de personalidad, también Sí. de la MBT. Y es uno de Eh, los pocos que ha evidenciado también ser efectivo a largo plazo en términos de estudios empíricos Exacto, también. sí. Así es, así es. Y bueno, pero bueno, como podemos ver, pues la evidencia ha sido bastante noble con nosotros y por lo menos sí hay estudios que nos ayuden en ese sentido, ¿no? De hecho, los primeros estudios que se hacen de la MBTI son en grupos, son en grupos, no es tanto algo orientado a lo individual como si lo pasó pues con la DBT, pero sí, los primeros estudios son en grupos, entonces sí resalto esto del formato grupal para promover el vínculo de estas terapias, ¿no? Y luego pasamos a lo que es la terapia focalizada en la transferencia. La terapia focalizada en la transferencia, pues es una terapia también basada en la evidencia, es una terapia de corte psicodinámico que pues se desarrolla a partir de las bases del psicoanálisis clásico, pero que en su desarrollo incorpora elementos del aquí y ahora. Que esto pues es lo revolucionario y que rompe los esquemas de lo que se conocía estigmáticamente de las terapias del psicoanálisis clásico. De hecho, su creador, Otto Kernberg, eh, desarrolla pues esta terapia y se ganó muchos enemigos a lo largo del tiempo por este sacrilegio que hace al psicoanálisis clásico, ¿no? Eh, y bueno, él a la par, hay muchas historias que se cuentan bueno, no sé si es que alguno de ustedes tiene acceso a lo que es el libro de Trastorno Límite de Personalidad de John Ganderson. John Ganderson, que es también el creador de otra terapia que es el Good Psychiatric Management o el buen manejo psiquiátrico. Pero él cuenta en ese libro de que él mientras estaba en los años 80, finales de los 70 y los años 80, y cuando él también estaba contribuyendo al desarrollo de los trastornos de personalidad en las terapias y demás, porque John Anderson es psicoanalista, bueno, fue psicoanalista, porque ya hace algunos años, hace poco, falleció. Pero él contaba en su libro de que había una disputa en esos años, en los años 80, una disputa entre Marshall Linehan, que estaba muy joven, y Otto Kernberg en esa época, cada uno desarrollando su modelo, pero quien desarrolló el modelo más tempranamente, un modelo protocolar, eh, protocolizado, mejor, ese es el término más adecuado, un modelo protocolizado para pacientes con trastorno de personalidad fue Marshall Linehan y que se la veía a ella pues bastante a gusto en los congresos de psiquiatría, de psicología, porque ella es psicóloga, psicóloga clínica. Ella era como una rockstar en ese entonces, ¿no? Y ella pues tenía pues un estilo bastante peculiar, muy simpática, ¿no? Muy simpática, muy abierta, una manera bastante buena de llegar al público. Entonces, Ganderson decía que observaba a esta mujer, pues así, una mujer bastante amable y que tenía sus seguidores. Pero por otro lado también notaba la diferencia de cuando pues se acercaba a Otto Kernberg en sus conferencias, pues él era también como una persona bastante querida, pero con un corte un poco más rígido, un corte un poco más formal, ¿no? Iba con su terno, vestido muy formalmente, ¿no? Entonces, notaba esta manera de ser de cada uno y de que cada uno pues comenzó a desarrollar su modelo, pero quien comenzó esto inicialmente era Marsha Linehan, porque ella vio que las terapias hasta ese momento pues las terapias sufrían de abandonos tempranos.
¿no? Sufrían de abandonos tempranos porque por muchos años dominó el psicoanálisis clásico. Y han habido, obviamente, dificultades para acceder de los pacientes a acceder a terapias. Y bueno, creo que estamos de acuerdo todos nosotros que el psicoanálisis en muchos años atrás, pues, y bueno, y no sé, bueno, porque yo no soy psicoanalista, no sé si actualmente se sigue viendo de esa forma, pero el psicoanálisis no es de acceso público, no es de acceso para todos. Por lo tanto, eso también contribuyó a que los pacientes no tengan alternativas de tratamiento, así que Marshall Linehan adoptó esto que pasaba en aquel entonces, se basó en ello y pues propone una terapia protocolizada en el que pues se basara en se basara en la teoría que nosotros ya conocemos y que tenga un acceso mucho más abierto para las personas que sufrían de trastorno límite de personalidad. Y Otto Kernberg también comenzó a adoptar esto, a notar que Marshall Linehan tenía este crecimiento, tenía esta nueva forma de mirar a las terapias basadas en la evidencia. Y también él estructura una forma de trabajar con estos pacientes protocolizada, pero basada en lo que era la supervisión por pares, la supervisión de cada uno de los casos. Porque sí, algo que sí coincidía Marshall Linehan con Kernberg y también los otros desarrolladores de otras terapias, es de que uno no puede andar por ahí por la vida tratando pacientes con trastornos de personalidad sin que no tenga un soporte de otra persona para poder ayudarlo a notar aspectos que son difíciles de manejar en su relación con un paciente con trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, bueno, para no salirme de esta línea, pues la TFP sí pues fue desarrollada por Otto Kernberg, comienza a protocolizar el tratamiento, a tener sus bases teóricas. Eh, la TFP se basa en lo que es la teoría o sea, su núcleo es em, la difusión de la identidad, ¿no? Y que esto parte de la teoría de las relaciones objetales internalizadas, ¿no? Esta teoría tiene la marca registrada de Otto Kernberg, en donde que nos dice de que la persona desde temprana edad va construyendo vínculos. Una persona que desde sus primeros años de vida, en especial hasta los dos primeros años, cuando tiene esta experiencia de no recibir lo que le pide a la madre, ¿no? Porque, bueno, nosotros cuando somos bebés tenemos necesidades. Tenemos necesidades de ser amamantados, de ser alimentados. Entonces, cuando experimentamos a una madre que nos evita, a una madre que no nos da aquello que necesitamos, cuando experimentamos estas primeras carencias, en nuestra mente, en nuestro desarrollo, se van generando pues representaciones de nosotros mismos y del mundo de manera negativa. Entonces, cuando vamos creciendo y quemando etapas en nuestro desarrollo, si experimentamos diferentes formas de interacción con las personas que están conviviendo con nosotros, en especial los padres, vamos adoptando una representación de nosotros mismos y de los demás negativas. Entonces se van construyendo así, o sea, la manera en la que nosotros nos relacionamos, o sea, nuestras diferentes relaciones, nuestros diferentes contactos con las personas significativas a lo largo de nuestra vida, van construyendo uno a uno. Es como que si se fuera colocando un muro con diferentes bloques que van construyendo nuestra personalidad, ¿no? Que van construyendo nuestra identidad en especial, ¿no? Tengo una experiencia negativa con mis padres, pues es un bloque. Tengo una experiencia negativa con mis amigos, con mis hermanos, en donde no soy visto como alguien importante o simplemente me rechazan, me insultan y no sé por qué. Eso va a construir, va o colocando otro bloque, ¿no? De tal manera que las constantes interacciones negativas que tengo a lo largo de la vida van haciendo que, nuevamente, como mencionaba antes, tenga una visión del mundo como si fuera un lugar
negativo, un lugar inseguro. Y por lo tanto, nuestra mente sufre una ruptura, ¿no? De que las cosas o son bien totalmente buenas o son totalmente malas, de que solamente hay un camino para tomar la toma de decisiones y no tenemos esta integración de la identidad, esta integración de mirar al mundo, de que también pueden haber momentos negativos, pero a la vez también positivos y no todo es malo. No tengo esa capacidad de integrar la realidad del mundo. ¿No? No tengo esa capacidad de reconocer de que yo puedo ser una persona de que en ciertos momentos van a haber cosas que no me van a gustar de los demás o cosas que yo no voy a tolerar, porque así es, pues nosotros vamos construyendo una identidad y no todo nos gusta, ¿no? Eh, pero a la vez también hay momentos en donde también puedo adaptarme al mundo, puedo adaptarme a la circunstancia y también reconocer de que no todo es malo, sino que también tengo aspectos positivos. ¿No? Es ahí donde la identidad sufre una ruptura y no es capaz de ser coherente con las diferentes experiencias que vamos construyendo a lo largo de la vida. Entonces, a eso se refiere la difusión de la identidad. Como resultado de las diferentes díadas, ¿no? Las diferentes interacciones que vamos teniendo desde temprana edad, ¿no? Que en general, pues si son muy negativas, obviamente eso va a ir haciendo de que nuestra mente esté rota, esté partida. Esta difusión de la identidad contribuye a esa incapacidad de integrar nuestra identidad en diferentes circunstancias. Y por lo tanto, esto impacta interpersonalmente, obviamente impacta interpersonalmente porque la agresión de los pacientes, la hostilidad, la intolerancia, la frustración se van a notar en la sesión terapéutica. Y como un elemento fundamental de la terapia focalizada en la transferencia, es de que en su manera de ser, o sea, en su manera de cómo tratarse, es el terapeuta quien se pone así, como quien dice, como carne de cañón en la terapia, porque todo lo que el paciente, sus conflictos internos, se van a generalizar o se van a representar en la manera en cómo se comporta con el terapeuta. Y a través de diferentes estrategias, como lo que es la clarificación, la interpretación, la confrontación, que son pues técnicas que surgen del psicoanálisis, pues esto se va a basar, o sea, esto se va a aplicar en el aquí y ahora, es decir, en la relación que se está viviendo en ese momento con el terapeuta. Y es ahí en donde comienza esta integración del mundo interno del paciente, de su identidad, ¿no? Que es algo que no se logra en otro tipo de terapias. Y para esto, pues es un proceso extenuante, es un proceso largo. Y bueno, esta terapia, pues principalmente se nutre de lo que es la terapia individual. También es flexible en el aceptar de que haya un tratamiento farmacológico en el caso de pacientes muy graves o que cuente con comorbilidades. Y sobre todo favorece lo que es la supervisión, ¿no? Porque al igual que las otras terapias, por si acaso, ¿no? Siempre lo que es el elemento de la supervisión va a ser necesario para poder identificar qué es lo que está pasando con uno mismo al tratar este tipo de pacientes y cómo poder mejorar las estrategias para poder manejar más eficazmente estos casos, ¿no? Entonces creo que sí, no sé si se entendió hasta acá. He tratado de dar un panorama general de qué va cada una de estas terapias. Sí, y yo pienso que diste un buen resumen de en qué consisten todas, ¿verdad? Y yo creo que más que nada nos gustaría conocer un poco acerca de tu experiencia, ¿verdad? De cómo ha sido para ti ser terapeuta bajo estos tres modelos que has sacado de ellos, ¿sabes? Ujú. Creo que eso es lo más importante. Sí, bueno.
En primer lugar, mi acercamiento a las psicoterapias nace de las propias carencias que se tienen en la educación en salud mental. Yo soy psiquiatra. Yo cuando estaba en la residencia pude ver de que había un rechazo por parte del personal de salud mental y de salud en general, hacia pacientes con TLP. ¿No? Yo me he formado en un hospital general acá en Perú, no, en un hospital psiquiátrico, disculpen, un hospital psiquiátrico acá en el Perú, que tiene pues un corte institucional, es decir, que tiene un modelo manicomial, ¿no? Un modelo manicomial, un modelo que hoy por hoy pues está alejado a lo que es a lo que son los avances de la salud mental global, que es el enfoque comunitario. Entonces, eh, yo veía pues de que muchos de mis maestros, muchos de mis corresidentes, o sea, aquellos que también estaban formando a la par que yo, tenían un rechazo intenso por el manejar pacientes con trastornos de personalidad, pacientes con trastorno límite de personalidad que llegaban a las emergencias, que supuestamente tenían un intento muy fuerte de autolesionarse, o que se tomaron muchas pastillas con la intencionalidad de muerte. Y que luego, después de un rato, pues ya era como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces era como que generaba pues como una confusión en aquellos que los trataban. Eh, y uno podía ir notando que pues habían estos cambios de comportamiento, habían estas fluctuaciones propias de la misma inestabilidad emocional, y que eso pues naturalmente genera rechazo pues en las personas que no comprenden el por qué una persona hace estas cosas. Entonces me di cuenta de que había algo más. Había algo que nosotros como terapeutas o como profesionales de salud mental estábamos haciendo, o estábamos haciendo mal, o quizás era la falta de comprensión de estos trastornos, o la ausencia de terapias basadas en la evidencia para poder tratarlos, porque bueno, cuando uno trabaja en un hospital, muchas veces las mismas dificultades logísticas o lo que haya, pues impide que uno aplique lo que aprende, o que adecuadamente aplique terapias que sean de mucha escucha con un paciente, debido a la alta carga también de pacientes que hay en hospitales públicos. Entonces, había una serie de factores. Entonces, por ahí me fui acercando, como que esta duda me ayudó a entender de que había algo más y que necesitaba también comprenderlo. Fue inicialmente que bueno, estas terapias que yo he mencionado hace un momento, no han sido de mis primeras terapias. Bueno, yo me formé inicialmente como terapeuta cognitivo. Yo aprendí lo que es la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, que, bueno, pues es una terapia que tiene evidencia, pero principalmente para trastornos un poco más leves, como lo que son trastornos de ansiedad y depresión. Básicamente, su evidencia está dirigida hacia eso. Pero también me vi en esa ocasión con dificultades, porque pues no tienen los alcances que de otras terapias, y por lo tanto era difícil el manejar pacientes con TLP así. Entonces, esto lo fui aprendiendo durante mi residencia, terminé mi especialidad. Luego, de cuando ya salí de la especialidad, bueno, un año antes de salir de la especialidad, ya me fui también formando en lo que es la terapia dialéctica conductual, ¿no? La terapia dialéctica conductual, porque bueno, eran años en donde habían pocas instituciones que enseñaban esto. Y bueno, yo ya había leído, me había informado de que la DBT pues estaba adquiriendo mucha evidencia para el TLP, y por lo tanto pues fue mi primera opción para poder aprender, ¿no? Ya a partir de ahí, eso ha sido más o menos entre el 2017 y 2018. Yo ya aprendiendo la terapia dialéctica conductual, fui contratado, trabajé en la institución que me formó,
pude ser partícipe directamente de un equipo de tratamiento que aplica DBT. Y esto fue muy importante para mí porque el hacer DBT es el aplicar las diferentes modalidades de tratamiento, es conocerlas, es aplicarlas y también fallar en el camino y moldear aquello que uno falla. Hacer DBT no es hacer solamente terapia individual. Hacer DBT en un paciente es que un paciente esté en un programa de tratamiento, que reciba terapia individual, que forme parte del grupo de habilidades, que la familia también esté involucrada en llevar un taller psicoeducativo y que también reciba tratamiento psiquiátrico a la par de su terapia individual. O sea, la DBT básicamente es un programa de tratamiento, no es solamente terapia individual. Entonces, pude ver de cerca la mejoría de muchos pacientes cuando llevaban estas modalidades en conjunto. Entonces, pues a partir de ahí fui conociendo más, fui adquiriendo experiencia. Yo he sido terapeuta grupal, también he podido aplicar sesiones grupales de habilidades. He podido realizar taller psicoeducativo a la familia, he podido cumplir función de psiquiatra en la parte farmacológica, de terapeuta individual, hacer manejo de crisis con coaching telefónico. Entonces, todo esto pude yo incorporarlo en mi práctica cotidiana y fui conociendo un poco más. Entonces, eh, y ahí es donde surge esto que les mencioné ya casi al principio, de que al ver que tenía pacientes, de que después de haberlos llevado durante un año, año y medio, 2 años, por ahí se presentaban aún dificultades interpersonales. Por ahí habían elementos que nos hacía pensar de que la identidad no estaba consolidada. Entonces me di cuenta de que también había algo que estaba faltando en la terapia de la identidad conductual, que no solamente el paciente mejora cuando deja de autolesionarse o tener conducta suicida, sino de que el paciente realmente mejoraría más si es que su identidad puede ser mucho más coherente. Pero las alternativas de tratamiento, o sea, el alcance que tenía la DBT hasta ese entonces, pues era insuficiente. Yo lo vi por lo menos de esa manera. Y comencé pues a expandir mi interés hacia otras terapias. Luego en el 2019 yo me formé, viajé a México para llevar un curso de terapia basada en la mentalización, que era el curso básico con Anthony Bateman. Luego, a partir de entonces, realizo supervisiones con el doctor Rogelio Moreno, que es de Panamá, que es uno de los poquísimos supervisores en habla hispana y que de quien he aprendido y sigo aprendiendo mucho sobre la aplicación de la MBT. Eh, entonces, luego ya más adelante llevé el curso Practitioner de MBT y entonces fui incorporando cada vez más esto y bueno, en esa experiencia, en ese transcurso, me di cuenta de que los estilos terapéuticos son diferentes, porque me costó muchísimo el tener que salir de mi postura de terapeuta DBT y adoptar la postura de un terapeuta MBT. Porque la postura de un terapeuta DBT es de ser un poco más activo, es decir, llevar de la mano al paciente, ¿no? Llevar de la mano al paciente, hablar mucho, ¿no? Ser un terapeuta que habla mucho, de que le dice, mira, sabes que tienes que hacer esto, o sea, que lo otro, que te escucho, pero también yo te voy orientando, ¿no? Entonces, esa es la forma de la terapia. El ser un terapeuta MBT hace de que nosotros ayudemos al paciente a que comience a observarse a sí mismo y que sea el paciente que paso a paso pues vaya reflexionando acerca de sus diferentes motivaciones e intenciones que lo llevaron a tomar ciertas decisiones. Entonces, ese paso me costó muchísimo y de verdad que lo sufrí bastante. Pero bueno, pude ya con el tiempo hacer estas diferencias y poder mejorar estos aspectos. Luego conocí también la TFP, que es en donde me pude certificar el año pasado. Eh, y la TFP también tiene un alcance.
eh, importantísimo para lo que es la función reflexiva. Pero lo que me llevó más que todo a la TFP, ya habiendo conocido la MBT, fue de que en la práctica clínica veía cada vez más pacientes que llegaban inicialmente como TLP, ¿no? Y quizás era por el conocimiento que teníamos hasta ese momento de las características clínicas y que tal vez me faltaba un poco más comprender otras formas de trastornos de personalidad, donde comenzaba a ver pacientes con rasgos narcisistas, pacientes muy controladores, agresivos, hostiles, pacientes que son en realidad difíciles y que no llegan de primera mano ellos solos a la consulta, sino que llegan por otras cosas, llegan o por depresión o llegan por problemas en el trabajo o por depresión crónica, llegan por diferentes otros motivos, pero no reconociendo de que hay elementos narcisistas en sí mismos. Entonces comencé a notar esto, pero ni la DBT ni MBT hasta ese momento como que tenía este alcance, ¿no? Y me comencé a interesar por la TFP, que sí tiene un alcance bastante importante para este tipo de pacientes, sobre todo por la forma en la que se los trata a los pacientes, ¿no? Una postura un poco más de neutralidad, una postura un poco más de interpretación y que hacer que el paciente, pues, eh, ponga sobre la mesa su agresión y que nosotros seamos capaces de ayudarlo y a observar ello e integrar su identidad. Pero claro, eso también fue otro reto porque, o sea, definitivamente su forma de intervención en la TFP es totalmente diferente a lo demás, ¿no? El que ser un terapeuta un poco más callado, un terapeuta que hace intervenciones cortas, que orienta al paciente, que lo ayuda. El terapeuta pues comienza a notar cuáles son estos puntos de confusión y se lo muestra al paciente y el paciente muchas veces no lo reconoce inicialmente. O sea, es lidiar incluso también con las propias resistencias del terapeuta. Porque, a ver, el pasar por estas diferentes terapias a mí me ha ayudado a tener que adaptarme a diferentes formas de intervención que probablemente se escapan a mi personalidad como tal, pero que sí he visto de que es un entrenamiento constante. Definitivamente para ser psicoterapeuta, para aprender psicoterapia como tal, uno tiene que ser humilde y aceptar de que tiene resistencias y que no lo va a aprender así de primera mano, que tiene que entrenarse, ¿no? De que bien puedo ser una persona que tiene los mejores conocimientos teóricos de cualquier cosa, pero uno tiene que trabajar también en la práctica, el tener que ser humilde y aceptar muchas veces de que las supervisiones van a ayudar a ver al terapeuta en qué cosa está fallando. Entonces creo que este paso por estas diferentes terapias me ha ayudado a mí en lo personal a aprender eso, a notar de que tengo dificultad, de que tenía dificultades para poder adaptarme a las formas de intervención de cada terapia, pero no son imposibles. Pero que sí en la experiencia, pues se notan los resultados con los pacientes. Pero el aprender estas terapias, eh, bueno, yo soy también de un corte un poco más integrativo. El, y es también por los mismos conceptos que hoy se tienen de los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, pues, ya no son estas estructuras categóricas que conocíamos en el CIE-10 y que conocíamos en el DSM-4 y que hoy por hoy se consigue conservando en la sección 2 del DSM-5, eh, sino que la realidad es de que los pacientes con trastornos de personalidad pueden presentar uno o más rasgos de personalidad provenientes de otros trastornos de personalidad. Podemos encontrar en la práctica diaria y es mucho más común ver pacientes con características limítrofes, pero también antisociales, también narcisistas, también evitativas, también paranoides. Entonces, eh, yo soy de la idea
y también lo he ido aprendiendo también porque estoy conociendo también sobre la Good Psychiatric Management, la GPM, de que los cortes integrativos muchas veces nos puede ayudar a tener mejores resultados. Yo puedo también, o sea, si yo me pego a la línea de una terapia, soy muy, muy rígido en una sola terapia, a pesar de que sé de que estas estrategias no están siendo de mucha ayuda para las necesidades del paciente y para el cumplimiento de sus objetivos, entonces estoy llevándolo más a la confusión. Entonces creo yo que también es válido el de que un paciente con sus diferentes dificultades pueden beneficiarse de estrategias provenientes de diferentes terapias. Sí, Entonces, creo que la experiencia de conocer los diferentes alcances de estas terapias me ha ayudado, obviamente, a tomar mejores decisiones clínicas que lo aplico en mi práctica cotidiana, en la consulta ambulatoria particular y también en el hospital. Más en el hospital especialmente porque, pues, como podemos ver, estas terapias, por más bonitas que suenen, y por más evidencia que se tiene, pues la evidencia que se ha realizado de estas, pues provienen de ambientes muy estructurados, ¿no? Y ambientes en donde, pues, el contexto económico es diferente al que se tiene acá en Latinoamérica. eso es así. Y yo pienso que esa misma visión, a veces podemos tener una visión muy rígida de casarnos con nuestro modelo como terapeuta, pero realmente necesitamos ser flexibles porque al final del día quien se beneficia es el paciente, y a él o a ella es quien tenemos que ayudar. Tenemos varias preguntas, Sí, nos claro. quedan 8 minutos, Bien. eh, así que vamos a ella. Hay una pregunta que ya se ha contestado, que creo que es que cuál terapia tiene buen efecto para otros trastornos de personalidad en su experiencia. Y yo creo que usted la había explicado, ¿verdad? Que existen diferentes estrategias terapéuticas como la DBT, que trabaja otros casos, la MBT, también lo antisocial, la TFP, la Así. narcisista también. Claro, sí, claro, en resumen, bueno, todas esas terapias parten de lo más frecuente, de lo que es el TLP. ¿Ok? Ujú. Se puede decir que TFP, MBT y DBT, pues todas estas tienen una buena evidencia para lo que es el TLP. Cuando nos vamos hacia el trastorno antisocial de personalidad, MBT tiene buenos resultados. Cuando vamos al trastorno narcisista de personalidad, TFP tiene mejores resultados. Cuando nos vamos a trastornos, bueno, trastornos un poco menos graves, trastorno antisocial, no, el trastorno evitativo de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo de personalidad o el trastorno anancástico de personalidad, el trastorno dependiente de personalidad. Bueno, esto puede beneficiarse mucho de aquellos que tienen, de aquellas terapias que tienen un corte un poco más cognitivo-conductual, ¿no? Entonces se puede decir que la DBT, por la misma estructura en la que nace y la que se desarrolla, pues puede beneficiar mucho a estos casos. O si no, pues mantenernos con el enfoque de la misma terapia cognitivo-conductual. Entonces, creo que a grandes rasgos esto podría ser de ayuda, esta información. Sí. Tenemos una segunda pregunta que dice acerca de que le gustaría conocer si ha tenido la oportunidad de integrar familiares de pacientes TLP al tratamiento y cómo ha sido esa experiencia de integrar familiares al tratamiento. Es un hecho. O sea, definitivamente integrar familiares es parte es parte de todo esto, porque como hemos visto, el contexto en el que un paciente puede manifestar su patología puede deberse también al ambiente terrible que vive en casa. Entonces, la familia puede ser la fuente estresora de las manifestaciones terribles de los trastornos de personalidad. Así que definitivamente la integración de la familia es importantísima, especialmente en adolescentes o pacientes adultos jóvenes.
Y bueno, mi experiencia pues ha sido bastante buena. La DBT, por ejemplo, promueve la psicoeducación familiar. El Good Psychiatric Management, también que tiene un corte más psicoeducativo, también propone la integración de la familia. La terapia basada en mentalización también lo hace así. Y es más, hay una adaptación de MBT para familias, porque pues definitivamente las familias son ese núcleo que pues va a ser la fuente principal de invalidación en el paciente. Y también pues se está desarrollando en la terapia focalizada en la transferencia una adaptación para lo que es de familia, ¿no? Sí, Para lo que es familia. Y bueno, dentro de la misma evaluación y la misma intervención de un paciente, de acuerdo a cada caso, también se puede involucrar a la familia, pero para poder psicoeducar acerca de lo que está pasando con el paciente. sí. Tenemos otra pregunta que nos dice, como terapeuta, ¿cómo ha manejado sus propias emociones y la contratransferencia en el tratamiento de pacientes con trastorno de personalidad y qué aprendizaje ha obtenido en estas experiencias? A mí me gustaría contestar un poquito Claro, claro que acerca sí. de, ¿verdad? Yo pienso que es importante tratar de entender al paciente lo más que podamos a través de las visiones y los recursos que nos da la teoría, pero también ponernos en contacto con nuestras propias emociones, que también nosotros podemos tener emociones intensas que se viven junto al paciente en la terapia y que eso no es malo, que es completamente normal. Muy natural tener emociones muy intensas en las sesiones con pacientes de esta índole y entenderlas primero antes de trabajar sobre ellas, creo que es la mejor alternativa. Pero nada, doctor. No, bueno, y has mencionado algo importantísimo. Creo que no le voy a dar mucha vuelta a eso que has mencionado. También he tenido el mismo recorrido que has comentado sobre esa experiencia y la verdad de que las terapias basadas en la evidencia, lo que hemos mencionado, de verdad que te ayudan a conocerte a ti también como persona, te ayudan a adoptar una postura humilde, te ayudan a adoptar una postura curiosa, una postura validante, no solamente con los pacientes, sino también con uno mismo. Para mí ha sido de muchísima ayuda aprender DBT, porque el mindfulness me ayuda a observarme a mí mismo, a observar el impacto de mis comportamientos en los demás. Me ha ayudado a ser cada vez más consciente con mi vida diaria, más consciente de mis conductas, más consciente de todo. MBT me ha ayudado también a poder tratar de entender los estados mentales de los demás y también de mí mismo. La TFP me ha ayudado también a tener la posibilidad de adoptar una postura observadora, pero a la vez también por la misma forma en la que está diseñada, el tener que aceptar de cuando mi contratransferencia me está llevando por un camino de frustración, de poder aceptar estas dificultades en la terapia. Y por lo tanto, pues aceptar que en una supervisión uno pues no va a ser perfecto y que puede recibir opiniones que no necesariamente pues escapan a la perfección que uno siempre quiere alcanzar siendo terapeuta, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas me ha ayudado poco a poco a ir construyendo una visión mucho más humilde, pero sí en función de las necesidades del paciente cuando pues se comienza a tratarlo, ¿no? Eso es así. Ya no nos queda mucho tiempo. Tenemos varias preguntas que creo que son muy importantes. Así que yo les voy a pedir, vamos a estar anotando los nombres de las personas y quizás le vamos a estar haciendo llegar al doctor Valdivieso algunas de estas preguntas. Y también yo las voy a anotar para poder contestar algunas de ellas por correo electrónico. Pero me gustaría que promociones un poco, ¿verdad? Tus servicios, tus redes, cómo nos podemos comunicar contigo. Así es, sí, claro. Bueno, sí, agradezco mucho el interés, las preguntas. Están bastante interesantes, por acá las estoy leyendo un poquito, pero sí, debido al tiempo no nos podemos explayar mucho más, pero con todo gusto.
Yo les dejo acá mi correo electrónico si es que quieren planteármelo directamente también, ¿no? Y facilitarte esa tarea, Francisco, también. Claro, gracias. Lo estoy dejando aquí acá en el chat. Eh, y bueno, yo formo parte, soy fundador y también brindamos servicios de atención a pacientes y de cursos de estos modelos basados en la evidencia en el Instituto Peruano para el Estudio y Abordaje Integral de la Personalidad, IPEP, que pueden ubicarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter X también pueden comunicarse y revisar también las opciones de cursos que tenemos sobre cada uno de estos modelos y también anunciar de que bueno, en marzo del próximo año vamos a iniciar nuestra primera formación en terapia focalizada en la transferencia. Junto con diferentes colegas y conocedores de este modelo, internacionales y, bueno, nacionales, eh, para, para poder llevar este conocimiento como una opción más de aquellos que deseen conocer sobre la terapia focalizada en la transferencia. Así que pueden pasar por la página en IPEP, en Instagram, Facebook y revisar la información, solicitar información también sobre este curso que ya se acerca pronto. Así que hay bastante tiempo para poder revisar con detenimiento la información si es que lo solicitan. Y bueno, muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad. No, muchas gracias a ti por el apoyo y estamos también disponibles en Grupo TFP Puerto Rico, tfppuertorico@gmail.com para contestar preguntas y dudas acerca de formaciones, experiencias, supervisión. Estamos a su disposición. Así que muchas gracias y gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias al grupo TFP Puerto Rico, muchas gracias a todos quienes se han quedado durante esta hora y media, pero bueno, espero que todo haya quedado claro. Y si no, bueno, ahí tienen mi contacto o también ubicarme con mi nombre en Instagram, Facebook, que con todo gusto pues los atenderé. Que tengan buenos días todos. Igual. Chao.